Se llama restitución. Y está basado en una historia de un hombre que fue rey de Israel, que se llamó Josías. ¿Usted ha escuchado ese nombre alguna vez? Se llamó Josías. Y Josías realmente en hebreo era Yoshía. Y esa palabra de ese hombre, o ese nombre de ese hombre, significa Jehová restaura, o Jehová sana, o Jehová restituye. Eso significa ese nombre de Yoshía. Y me llevó Dios rápidamente a ese pasaje donde ese hombre, o mejor dicho, donde este niño, porque fue un rey que comenzó a gobernar muy joven. A los 8 años de edad él comenzó a gobernar. ¿Por qué él comenzó a gobernar a los 8 años de edad? Aquí, pendiente acá. Porque resulta ser que su padre, Amón, era un padre que al ser rey, 22 años, también muy joven, comenzó a hacer todas las cosas que eran contrarias a Dios. Comenzó a levantar lugares altos para ídolos como Baal o como Aserá. Hemos estudiado hace un tiempo, hemos dado un estudio bíblico durante la cuarentena donde decíamos que hay una dualidad de deidades o de idolatría que ha arrastrado toda la sociedad durante mucho tiempo, y ha sido por un lado Istar o Aserá, y que era la mujer que llevaba en sus brazos a Tamuz, y por el otro lado Baal, que a su vez reencarnó en Tamuz, ¿sí? Y era Baal el dios del sol, Istar la diosa de la luna, que al final era Venus también. Y esa dualidad se ha mantenido hoy en día, y con el perdón de las personas que de pronto son devotos de María, hoy en día María con el niño en los brazos representa esa misma idolatría. Si usted ve las imágenes de María, tiene una luna en los pies. ¿Por qué tiene una luna? Una media luna. Porque era la media luna de Istar. Es una idolatría que se ha colado desde tiempos inmemorables. Lo tuvieron los asirios, los babilonios, los persas, los egipcios. Fíjese que en Egipto era Ra, el dios del sol, y Anún o algo así, la diosa de la luna, la misma deidad. Entonces les cuento eso un poco, porque esa deidad o esas deidades, esa idolatría también se coló en el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que Amón, el padre de este joven del cual vamos a hablar, de Yoshía o de Josías, ese hombre comenzó a contaminar Israel con esa idolatría. Comenzó a poner en los lugares altos ofrendas, altares para estos ídolos. Y en el templo de Dios colocó ídolos de Baal y de Aserá. Tremendo. Esto fue terrible. Entonces vamos a leerlo para que vayas un poco viendo lo que fue sucediendo. Yo quiero que buscas Segunda de Crónicas 34. Y vamos a leer cómo cuando comenzó a gobernar Josías, él se dio cuenta de esto. Y la cosa comenzó a cambiar. Y hay 3 cosas por las cuales pasó el pueblo de Israel en ese tiempo del reinado de Josías, que son 3 cosas que nuestra vida necesita pasar también. O mejor dicho, no que necesita pasar, sino que son 3 cosas que pueden estar pasando en nuestra vida. Y necesitamos llegar a la restitución, que es la tercera cosa de la que te voy a hablar. Entonces, yo quiero que estés muy atento allí, porque Dios hoy va a restituir nuestras vidas. Yo quiero que hoy digas: Dios hoy va a restituir mi vida. Dilo. Dile al que tienes al lado: Dios hoy va a restituir mi vida. Y la tuya también. Mira, Dios es un Dios de restitución.
Dios había hecho un antiguo pacto con los hebreos, ellos lo quebrantaron y Dios buscó la manera de restituir ese pacto para de nuevo poder acercarnos a Él. Es un Dios de restitución. Dios es un Dios que puede restituir familias destruidas. Dios es un Dios que puede destruir relaciones rotas. Dios es un Dios que puede restituir sueños frustrados. Dios es un Dios que puede restituir tu vida entera, pero solo si tú se lo permites y pones en práctica estas 3 cosas que te voy a enseñar. Fíjate, leemos allí entonces en 2 de Crónicas 34 y dice así: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, siguiendo los caminos de su padre David, sin apartarse a derecha o a izquierda. El año 8 de su reinado, siendo todavía joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David, a Jehová. Y en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los altos, de los cipos, de las estatuas y de los ídolos fundidos. Derribaron en su presencia los altares de Baales, hizo arrancar los altares de aromas que había sobre ellos y rompió los cipos, las imágenes y los ídolos fundidos, reduciéndolos a polvo, que esparció sobre las sepulturas de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes sobre los altares y purificó a Jehudá y Jerusalén. En las ciudades de Manasés, de Efraín y de Simeón y hasta Neftalí, y en los territorios asolados que las rodeaban, derribó los altares, demolió los cipos y las estatuas y las redujo a polvo, y abatió los altares de aromas en toda la tierra de Israel. Después regresó a Jerusalén. Mira, lo primero que te quiero enseñar hoy es que Dios desea que tú puedas hacer como Josías y destruir la idolatría en los lugares altos. Tú me pudieras decir: pero pastor, yo no me postro ante imágenes, ¿no? Porque solo a Dios adorarás. Pastor, pero yo no tengo una imagen en casa a la que le rezo, ¿no? Yo no hago eso. Yo no camino detrás de procesiones. Pero hemos olvidado que la idolatría no es solamente postrarse ante un hombre, ante un ídolo, ante un yeso, ante una obra de hombres. La idolatría es más amplio que eso. Dice la Biblia que apenas Josías tomó el reino, se dio cuenta de todo lo que Amón había hecho. ¿Por qué se dio cuenta? Porque comenzó a ser instruido, dice allí, en el Dios de su padre, en el Dios de David. Y aquí ya no estaba hablando su padre Amón, que era su padre de sangre, sino su padre generacional, que fue David. Entonces él estaba instruyéndose en ese Dios, en Jehová, y se dio cuenta de que su padre directo había dejado un desastre de idolatría y de lugares altos sobre su vida y sobre todo el reino de Israel y de Judá, porque eran 2 reinos. Ahora, en eso me vino el Señor a la mente y me dijo: ¿sabes qué? Es posible que entre la iglesia, aunque no nos postremos ante la imagen, tengamos idolatría. Es posible que en tu vida tengas idolatría, tengas lugares altos, tengas altares levantados y no precisamente a Dios. ¿Y cómo pueden ser esos lugares altos? Esos lugares altos, esos altares, esa idolatría, puede ser todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Si tú eres la persona que prefiere
1000 veces trabajar antes que congregarte, antes que servir a Dios, eso se está volviendo idolatría. Si tú eres la persona que prefieres irte con tus amigos o de fiesta antes que tener a diario un tiempo de conexión con Dios, eso es idolatría. Si tú eres la persona que al levantarte sales corriendo, yo también lo he hecho. Sales corriendo a tu trabajo, a tu labor, a tu reunión, y ni siquiera le has dicho a Dios: Dios, gracias por este día. Dios, aquí estoy para entregarte mi día, para que seas tú el que designe mi día. Si tú no haces eso, tú estás haciendo idolatría. ¿Por qué? Porque le estás dando más importancia y primer lugar a cualquier otra cosa en tu día antes que a Dios. Si tú eres la persona que vives constantemente desobedeciendo, tú cometes idolatría. Si a ti se te dice: haz el connect time, conéctate a diario, son 5 minutos que te va a tomar, y no lo haces, tú tienes altares levantados sobre tu vida. Y no quiero señalarle, porque esa palabra también viene para mí. También lucho con poder orar antes de irme, poder conectarme con Dios tanto al iniciar mi día como al finalizar mi día y en medio de ese día. También lucho con buscar su palabra y su rostro cada día. Y siempre me viene a la mente el Espíritu de Dios diciéndome: Leví, ¿dónde está tu tiempo hoy con Dios? Yo no sé si a usted, de verdad, se lo digo honestamente, yo no sé si a usted le habla el Espíritu de Dios con esto, pero a mí me habla cada día. Y siento que me dice: sinvergüenza, hoy has tenido tiempo para todo el mundo, para todas las cosas, para todas las obras, y te has olvidado de mí. Así me lo dice, así siento que me dice el Espíritu. Sinvergüenza, porque dices que soy tu primer lugar, pero saliste corriendo a aquel jefe y le llegaste tempranito y puntual. Sinvergüenza, porque has dicho que yo soy tu Dios, pero prefieres día a día conectarte minutos y minutos y minutos en las redes sociales y no pasas ni 30 segundos leyendo un versículo de mi palabra para conocerme mejor. Wow, eso me golpeó y me dijo: necesitas restituir en la iglesia la adoración. Necesitas tumbar todos los altares, los lugares altos, que es todo lo que esté en tu primer lugar antes que Dios. Y mira, es una cuestión de obediencia. Tú puedes decir: pero es que Dios está en todos lados. Dios está en mi trabajo, Dios está en mi casa, Dios está en la calle. Pues sí, pero esa es la excusa perfecta de las personas desobedientes. Y la Biblia dice que Dios resiste al altivo y le mira de lejos. Entonces no vengamos a decir que no, Dios está conmigo. Dios está conmigo aquí, igual que afuera, igual que en mi trabajo. Él está conmigo. Mentira. Mentira, porque dice la Biblia: Dios resiste al soberbio y altivo y lo mira de lejos, mas Él acerca a los humildes. Y la desobediencia es es la principal causa de la soberbia, de la altivez. La desobediencia. ¿Qué fue lo primero que hizo Satanás en el cielo? Desobedeció la orden que había de adorar solo a Dios y solo proclamar su nombre. Entonces yo quiero que prestes hoy mucha atención, porque es necesario que tú hoy, igual que Josías, cuando llegó al reino y comenzó a gobernar, él comenzó a instruirse en el Dios de su padre David. Ya te dije, su padre generacional. Y comenzó a instruirse y a darse cuenta que su padre directo, Amón, tenía todo el reino y toda su casa contaminada con idolatría. Yo quiero que tú hoy comiences a revisar dentro de ti, muy honestamente, delante de Dios, y revises
¿Qué es lo que está en tu vida que se ha convertido en idolatría? ¿Cuál es el Amón que vino a traer a ti cosas más importantes? Ese Amón puede ser amigos que tú prefieres que te lleven a la fiesta, a las drogas, a otras cosas. Ese Amón puede ser un trabajo. Ese Amón puede ser tu familia incluso. Y yo quiero que tú hoy identifiques y digas: Señor, yo quiero pedirte perdón por esos altares que he levantado antes que ti, por estas cosas que he tenido en primer lugar antes que ti, porque yo quiero desechar toda la idolatría que hay en mi vida. Ahora seguimos leyendo lo que sucedió en la historia. Mira en el versículo 8, dice así: el año 18 de su reino, mandó a Safán, hijo de Azalías, Maasías, comandante de la ciudad, y a Joac, hijo de Joahaz, heraldo, que preparasen la casa de Jehová su Dios para purificar la tierra y la casa. Comenzó a dar órdenes para restituir, para limpiar, para quitar todos esos ídolos. Dice: fueron ellos donde el sumo sacerdote Hilquías, y le entregó el dinero traído a la casa de Dios, que los levitas porteros habían recibido de Manasés y de Efraín y de todo el resto de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo pusieron en manos de los que hacían el trabajo, los encargados de la casa de Jehová, y estos se los dieron los obreros para reparar y restaurar la casa. Lo dieron a los carpinteros y obreros de la construcción para comprar piedras de cantería y madera y vigas de trabazón para el maderamen de los edificios destruidos por los reyes de Judá. Entonces, estos hombres ejecutaban los trabajos honradamente. Estaban bajo la vigilancia de Yahat y Abdías, levitas, los hijos de Merarí, y Zacarías, y los hijos de Kehat, que les dirigían, y de otros levitas, que ellos maestros en tañer, instrumentos y músicos. Ahora dice el 13: dirigían también a los peones de carga y todos los que trabajaban en la obra, en los distintos servicios. Entre los levitas había además escribas, notarios y porteros. Luego dice: cuando estaban sacando el dinero traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley de Jehová dada por Moisés. Atención acá. Y Hilquías tomó la palabra y dijo al secretario Safán: he encontrado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y Hilquías entregó el libro a Safán. Safán llevó el libro al rey y le rindió cuentas diciendo: tus siervos están haciendo todo lo que les has encargado. Han fundido el dinero traído a la casa de Jehová y lo han entregado a los encargados y los que trabajan en la obra. El secretario Safán anunció al rey: y el sacerdote Hilquías me ha entregado un libro. Y Safán leyó una parte en presencia del rey. Ojo, y cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Ahí está la segunda cosa que sucedió. Y es que fíjate, ellos comenzaron a recoger todo el dinero que habían traído cada una de las tribus para restituir el templo, para reconstruirlo, porque estaba abandonado porque solo tenían idolatría y estaba horrible. Entonces comienzan a traer a los mejores, a los canteros, a los madereros, a todos, y comienzan a construir. Pero en medio de todo ese desorden que están quitando cosas y están sacando cosas para reconstruir, para restituir, uno de ellos se da cuenta que aparece entre los escombros, escondido, el libro de la ley. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando yo estaba leyendo esto, ¡qué tremendo! Apareció el libro de la ley de Dios y se lo llevan delante de Josías, delante del rey, y dice que comenzaron a leerle, a decirle:
rey, hemos conseguido este libro y parece ser que es el libro de la ley de Dios, que por mucho tiempo estuvo abandonado entre el mismo templo, pero perdido entre la idolatría. Y dice el rey que comenzó a escuchar cómo le leían la ley de Dios. Y desde ese momento su corazón se quebrantó, se humilló y se rasgó las vestiduras por el dolor de saber que su libro, el libro de Dios, había sido abandonado. La ley de Dios había sido dejada escondida entre tanta idolatría que se había centrado sobre Israel. Yo no sé si tú estás entendiendo este mensaje, esta enseñanza. Pero es necesario que tú comiences a verificar en tu vida si el libro de la ley está escondido. Quizás esas idolatrías que has levantado en tu vida, todo aquello que ha sido de primer lugar antes que Dios, han causado tanta fatiga en tu vida, tanto estrés, tanta tiempo para cualquier cosa, que el libro de la ley de Dios ha quedado escondido entre los escombros de tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que te acordaste de leer la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te acordaste del libro de Dios, de la ley de Dios? Dice Jeremías que Dios prometió hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Por cierto, nosotros somos casa de Israel, en el cual ya ese libro de la ley no sería escrito más en tablas de piedra, sino que sería escrito en nuestros corazones y puestos en nuestras mentes para poder meditar en ello y poder vivir en base a él. Es necesario que, como hizo Yoshía, como hizo el rey Josías, tú puedas hoy quebrantarte delante de Dios, humillarte, pedirle perdón a Dios si has tenido su palabra a un lado, si has tenido el libro de la ley debajo de los escombros de la idolatría que tiene tu vida. Hoy es un día de restitución. Y Josías, lo primero que hizo al darse cuenta de que el libro de la ley estaba ahí, fue quebrantarse, fue humillarse, fue decirle: Dios, perdóname. Rasgó sus vestiduras. Mira, al rasgarse las vestiduras era señal de indignación, era señal. ¿Tú te imaginas las vestiduras reales? Oro, bronce, plata, con las telas de lino, y se las rasgó por la indignación que le causó darse cuenta que tanto su casa como su reino habían dejado la ley de Jehová a un lado. Entonces es necesario no solamente retirar todos los muros de idolatría que pueda tener tu vida. Como cristianos es necesario también reencontrarse con ese libro de la ley de Dios, incrustarlos aquí en el corazón y volver a caminar en ese libro de la ley de Dios. Es necesario que te vuelvas a encontrar con Él y digas: Dios mío, perdóname, porque tengo tanto tiempo que ni siquiera leo un versículo, que ni siquiera medito en tu palabra. Tengo tanto tiempo que ni siquiera he dado espacio para hacer un simple connect time. Tengo tanto tiempo que ni siquiera me ha importado memorizar una parte de tu palabra, que mucho menos he tenido tiempo para vivirla plenamente. Yo te pregunto algo, no se me duerma. ¿Cómo hace usted para vivir en la palabra de Dios si no la conoce?
¿Cómo hace usted para obrar según lo que Dios quiere que usted obre si usted no sabe qué es eso que Dios quiere que usted obre? ¿Cómo lo sabes? Mira, de la misma manera que hoy en día hay Coca-Cola sin azúcar, que de la misma manera que hoy hay café sin cafeína, de la misma manera que hoy hay pan sin ¿cómo se llama eso? No, lo otro, sin gluten. Cerveza sin alcohol. Ah, borrachos. ¿Sabes qué? Es triste que hoy hay cristianos sin la palabra de Dios. Yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Pero ¿vives la palabra de Dios? ¿La conoces? ¿Conoces por qué Cristo murió? Mira, en los estudios bíblicos que estamos haciendo, si usted quiere, los estamos haciendo a las 5 de la tarde, los domingos, antes de que empecemos. Si usted quiere aprender más de Dios, venga a hacer el estudio bíblico. Y en esos estudios bíblicos hemos enseñado tantas cosas que desmontan por completo tanta creencia religiosa que se nos implantó en la mente y en el corazón, porque sencillamente no buscamos esa palabra de Dios. Y Jesús decía: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿De conocimiento de qué? De la ley, de las escrituras. Es necesario que así como tomas tiempo para estar en tu Instagram. ¿Cuántos toman aquí tiempo para estar en Instagram? Yo lo tomo. Que así como tomas tiempo para estar en el Facebook y ver los últimos memes y las últimas tonterías que dice la gente, que al final no añaden nada a tu vida. Al final tú analiza honestamente. Dime el crecimiento que has tenido en tu vida, el avance, lo positivo que ha traído estar todos los días conectados a las redes sociales. ¿Alguno me puede decir algo bueno? De pronto hay alguno que diga: oye, es que conocí a alguien que me dio un empleo así, me enseñó. Puede ser. Pero honestamente, la mayor parte de ese tiempo, ¿para qué ha servido en tu vida? ¿Ha servido de algo positivo? Sí, siempre tienes una excusa. Te voy a decir algo. Cada minuto que tú inviertas en la palabra de Dios va a ser productivo, provechoso, de profundidad para tu vida. Y no solamente si lo inviertes en leerlo, sino luego inviertes tiempo en vivir eso que estás leyendo. Mira, tu vida va a ser plena como Dios quiere que la vivas. Y ya vamos a terminar, porque vamos a entrar en lo tercero que sucedió. Decíamos que lo primero era que había idolatría en Israel y que Josías se dio cuenta de ello y comenzó a derribar todos los lugares altos, todos los altares y todo lo que estaba en el templo de Dios, que estaba ofrendado a los dioses. Sí. Lo segundo, decíamos que lo segundo que hizo Josías fue que cuando apareció la ley de Dios entre todos los escombros, tenía hasta araña. Josías se quebrantó, rasgó sus vestiduras en señal de indignación y de humillación a Dios, y dijo: necesitamos volver a la ley. Perdóname, Dios, porque he dejado a un lado tu libro. Y luego vamos a leer 2 de Crónicas 34, el mismo capítulo, el versículo 21. Dice así. Mira lo que dijo, o lo que hizo Josías. Dijo: id, consultad a Jehová por mí y por el resto de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que han sido encontrados, porque grande es la cólera de Jehová que se derrama sobre nosotros, pues nuestros padres no han guardado la palabra de Jehová,
haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro. Hilquías y los enviados del rey fueron donde la profetisa Huldad, mujer de Salún, hijo de Tohat, hijo de Hasrat, encargado del vestuario. Vivía ella en Jerusalén, en la ciudad nueva, y ellos le hablaron conforme lo indicado. Y ella respondió diciendo: así habla Jehová, el Dios de Israel, decid al hombre que os ha enviado a mí, así habla Jehová: voy a traer el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, todas las maldiciones escritas en el libro que se ha leído delante del rey de Judá. Porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándome con todas las obras de sus manos. Mi cólera se ha derramado sobre este lugar y no se apagará. Y el rey de Judá que os ha enviado para consultar a Jehová, le diréis así: dice Jehová, Dios de Israel, acerca de la palabra que has oído. Porque tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Dios al oír sus palabras contra este lugar y sus habitantes, y porque te has humillado delante de mí, has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí. Por eso yo a mi vez he oído oráculo de Jehová. Voy a reunirte con tus padres y serás recibido en paz en tu sepulcro. Y no verán tus ojos ninguno de los males que voy a traer sobre este lugar y sus moradores. Y ellos llevaron a la respuesta al rey. Entonces el rey hizo reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor. Y leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza que había sido encontrado en la casa de Jehová. Y puesto en pie junto a la columna, hizo el rey alianza en presencia de Jehová para andar tras Jehová y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo su corazón y con toda su alma, cumpliendo las palabras de la alianza escritas en aquel libro. Hizo que la aceptaran cuantos habitantes hallaban en Jerusalén y Benjamín. Y los habitantes de Jerusalén hicieron conforme a la alianza de Dios, el Dios de sus padres. Y Josías hizo desaparecer todas las abominaciones de todas las regiones de los israelitas, y obligó a todos a que se hallaban en Israel a servir a Jehová su Dios. Y mientras él vivió, no se apartaron de Jehová, el Dios de sus padres. Lo último que sucedió es que Josías, después de enviar mensajeros ante esa profetisa y recibir el mensaje de Jehová, por haberse humillado, Dios perdonó que viniera mal sobre Israel durante todo ese tiempo hasta que él muriera. Y lo que sucedió fue que él, en agradecimiento a Dios, al perdón de Dios, él comenzó a restituir el culto a Dios, la adoración a Dios, y comenzó a restituir la ley de Dios en todas las tribus de Israel. Y comenzó a nombrar edictos, a pronunciar edictos en favor de que todo israelita comenzara a vivir a partir de ese momento en la ley de ese libro que tenían abandonados. Y desde ese momento vino restitución a Israel. Dios perdonó a Jehoshía y le dijo y le prometió: te prometo que prácticamente le dijo esto: te prometo que hasta que tú mueras no voy a enviar toda la maldición que todo ese pueblo se merece por idólatra. Dios te ha llamado a ser un Josías de este tiempo, a ser un Josías de esa generación, donde comiences a restituir los valores de Dios en tu familia, en tu casa, en tu trabajo. Donde comiences a rescatar la ley de Dios y comiences a ponerla primero tú en ejemplo en tu casa por obras, y luego comiences a que otros te sigan a poner a la ley de Dios por obras.
Es momento de que te reconcilies con esa palabra de Dios que tienes olvidadas entre escombros. Y es momento de que tires todos los altares que puedas tener en primer lugar antes de que tu Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Alguien me está escuchando? ¿Hay alguien aquí? Mira, Dios puede restituir todo lo que has perdido, pero también lo que has deseado y aún no has tenido. Pero es necesario que tu corazón se vuelva a Dios. Es necesario que dejes la idolatría. Es necesario que dejes tanta cosa que te daña, que está en contrario a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Es necesario que dejes la mentira, el adulterio, la fornicación. Es necesario que dejes el robo, la avaricia. Es necesario que dejes, todo aquello que sabes que no viene de Dios. Las drogas, el alcohol, los vicios, el odio contra otros. No sabes cuánto consume el odio a las personas hoy en día. El rechazo hacia otros, el chismeo, el hablar mal de otros. Es necesario que dejes todas estas cosas y te reconcilies con la ley de Dios, para que puedas ver restaurado toda tu vida, todo tu alrededor, todo tu reino. Tres cosas sucedieron en el reinado de Josías. Primero, destruyó todos los altares. Segundo, quebrantó su alma, se humilló y pidió perdón a Dios por haber abandonado sus estatutos. Y tercero, restituyó el primer lugar a Dios. Le dio el lugar que Dios se merece. Sé honesto contigo mismo. ¿Has dado en tu corazón, en tu vida, en tu día a día, el lugar que Dios se merece? ¿Has dado el primer lugar a Dios honestamente en todo lo que haces? Es necesario que seamos como Yoshia, que significa Jehová sana, restaura, restituye. Póngase de pie.